Para comenzar entonces los videos de esta lista de reproducción, vamos inicialmente a entender qué es un sistema. Posteriormente, a lo largo del video iremos ampliando las definiciones de un sistema para llegar a lo que se conoce como los sistemas de control. Pero antes de llegar a los sistemas de control, definamos primero lo que está atrás de eso, y es simplemente un sistema. Para eso vamos a tomar como ejemplo un sistema de nuestra vida cotidiana. Pero también es posible aplicarlo a cualquier otra rama de la ingeniería, como ser la industria, de la salud, etc. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una casa y que en el techo de nuestra casa tenemos un tanque que tiene un fluido. En este caso es agua almacenada y que esa agua es distribuida a todos los lugares de la casa a través de una tubería. Entonces podemos representar a este sistema simplemente como un cuadro de proceso que llamamos sistema, que representa la tubería y el tanque de la casa. La idea entonces es tomar el ejemplo de esta ducha, donde yo quiero ducharme, lo que provocará una perturbación en el sistema y entregará un determinado fluido en la ducha. Para que yo pueda perturbar este sistema, voy a necesitar entonces de una entrada de algo que perturbe el sistema. Sabemos que la ducha entonces tendrá una llave conocida como válvula, que si yo la abro o la cierro, pues permito o no el paso del fluido a través de la tubería. Entonces vemos que el sistema está siendo influenciado por una entrada, en este caso la entrada es la válvula, que lo representaremos con la letra U, y que al manipular o mover esta válvula, pues internamente los componentes del sistema, que va a ser el agua que está circulando por toda la tubería de la casa hasta llegar a la salida por la ducha, pues va a dar una salida, va a dar un flujo que eventualmente voy a recibir para poder tomar una ducha. Entonces vemos que simplemente un sistema es cualquier cosa que está dentro. En este caso el ejemplo es simplemente este tanque con la tubería, que tiene una entrada o puede tener varias entradas, todas las entradas que sea. Aquí adentro, en el sistema, puede recibir cualquier tratamiento para entregar una salida. Estos sistemas pueden ser procesos químicos, como los nombramos anteriormente, pueden ser procesos industriales, pueden ser una función matemática, puede ser cualquier cosa que tenga entrada y que esas entradas manipulen internamente al sistema para obtener una salida diferente. Otro ejemplo que podríamos dar podría ser el invernadero, pues se cultivan diferentes verduras, diferentes plantas. En este caso podemos representar y entender que dentro del invernadero existen algunas variables importantes, como ser la humedad relativa y la temperatura, para aumentar la productividad del invernadero y para poder hacer que las plantas crezcan saludablemente y mucho más rápido. Entonces, si tomamos la definición de un sistema, simplemente vamos a tomar a ese invernadero como una caja donde se va a representar a mi sistema. Como ya lo vimos, teníamos dos variables importantes que son la temperatura y la humedad. Entonces, esas dos variables serán mi salida y obviamente entonces tendré algunas entradas que va a manipular por algún proceso interno el comportamiento de mi invernadero. Para que yo tenga una humedad específica y una temperatura específica dentro del invernadero, existe una máquina que son los pulverizadores, que simplemente toman el agua a alta presión y lo pulverizan transformándolo en nube de agua, provocando un vapor de agua. Y con eso podemos aumentar la humedad relativa en el interior del invernadero, que en este caso va a ser nuestra entrada. Dichas entradas también, además de manipular o variar algunas de las salidas, digamos que provoca, como ser la humedad relativa, también podría variar la otra salida al inyectar esta y obviamente por la pulverización que se hace previamente con el agua, que va a provocar, digamos, que refresque en el interior del invernadero, provocando eventualmente una disminución de temperatura del sistema. Por otro lado, cuando un invernadero que se encuentra en regiones muy frías, es necesario mantener la temperatura en el interior del invernadero. Para ello se utilizan unos calefactores que podrían ser considerados como otro tipo de entrada al sistema. Con estos calefactores
eventualmente nos permitiría controlar la temperatura deseada, puesto que al aumentar la temperatura la humedad va a ser menor. Como les decía anteriormente, las entradas manipulan al sistema interno del invernadero, pero también se puede representar como una función matemática o puede ser cualquier otro proceso y tendrá una salida para simplificar. En este caso vamos a resumir a un único bloque donde tiene un vector de entrada U y otro vector de salida I, el sistema. Donde un sistema puede tener diferentes entradas, en este caso tendría estas dos entradas y tengo un vector de salida, ya que puede tener un montón de salidas. Algo importante es que un sistema no necesariamente tiene que tener las mismas cantidades de entrada que las de salida. Por ejemplo, puedo tener 2 entradas y 4 salidas. Ese sería en el caso del invernadero. Yo podría tener otra salida, como ser la lectura del dióxido de carbono en el interior del invernadero. Otra lectura podría ser la cantidad de luz que entra al invernadero. Entonces tendríamos 4 salidas y tendríamos 2 entradas. Por lo contrario, tener más entradas que salida. Por ejemplo, tener un motor que abra las ventanas del invernadero y que me estire una lona, y de esa manera podría manipular la temperatura y la humedad. O podría tener un motor que mueva, digamos, unos ventiladores. Entonces decimos que el sistema puede tener varias entradas y varias salidas. Es importante que entiendan el concepto de sistema, pues iremos abordando más adelante todos los modelos matemáticos de la teoría de control. Así que esto sería todo, chicos, por ahora. Así que después seguiremos mucho más adelante.